democratización tiene que confrontar su pasado. Cuando parte de un sistema que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, donde no ha habido libertad, donde se han cometido crímenes horrendos, pues tú tienes que confrontar tu pasado. ¿Y en qué países del orbe soviético, antiguo orbe soviético, eso ha sucedido? Checoslovaquia. Correcto. La República Checa es uno de los que más lo ha llevado. Polonia aún recién lo está llevando, y curiosamente, Enrique, me alegro que hagas esa pregunta, es en los países donde la democracia realmente se ha podido desenvolver, donde tuvieron un proceso de justicia transicional, un proceso de descomunización, un proceso de ilustración. O sea, todo esto son procesos necesarios, porque en efecto la ilustración, como tú sabes, es en efecto, como la palabra pues dice, una forma de ilustrar, de expurgar, con los romanos la usaban. Es un proceso en el caso cubano sería de descomunizar, y eso incluye personas que no pueden ocupar puestos públicos por su conexión con el régimen criminal del pasado. Y ahora se nos une Fernando Godo, bienvenido. Buenas noches, gracias. Llegué un poquito tarde porque estaba en el programa de Maripina, pero aquí estamos, un placer estar con ustedes. El placer siempre es mío. La primera vez que Fernando yo lo conocí en el programa de Cao, creo que fue. Sí. Hace unos añitos. Y bueno, estamos en la trinchera los tres, y que ahora en estos momentos es tan importante. Fíjate, en esto de los países que han logrado ese tipo de transición, como la República Checa, que ya no es Checoslovaquia, ahora es la República Checa y Eslovaquia, la República Checa y Polonia, donde se limitó a los a los comunistas o a los que habían sido miembros del partido que participaran en la política por X años. El problema es que en Cuba, ¿cuál es el porcentaje de personas que han pertenecido al Partido Comunista? ¿Cuál es el porcentaje de personas que han pertenecido a organizaciones de masa? Y entonces tendrías una limitación gigantesca del número de personas. No, pero fíjate, porque todos miramos al modelo de Alemania nazi, o sea, como un modelo exitoso de desnazificación. El partido nazi tenía una influencia, y los regímenes totalitarios, pues tanto el comunista como el fascista, tienen la misma metodología de instituir organizaciones de masa, penetrar todos los mercados, tener expedientes, policía política. Y en Alemania, al concluir la Segunda Guerra Mundial, había 65 millones de personas. 165.000 tenían cargos para ir a juicio. Por eso te digo, menos de 3.000 fueron condenados. Estás hablando del 0.0003%, en otras palabras, una cantidad ínfima. ¿Pero por qué fue tan importante? Bueno, porque una cuarta parte de la población tuvo que presentarse delante de las autoridades judiciales. Y otros se fueron para Argentina, Chile y Uruguay. Está bien. Los que pudieron. Pero estableció un juicio moral, y toda la serie de leyes que siguieron a partir de ahí. O sea, la Constitución de Alemania pues prohíbe movimientos y partidos antisistema. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto tú no lo puedes poner en ley si no tienes un mecanismo para confrontar un pasado tenebroso. Entonces, el éxito no está en los números de personas que van a castigar, porque eso nunca sino lo la vas a calidad lograr. de las personas que vas a castigar. Exactamente, o sea, tiene un efecto cualitativo en términos de ayudar a la transición. O sea, sería, por ejemplo, decir, bueno, si tú eres médico y eres miembro del partido, no hay problema. Si tú eras ingeniero y eras miembro del Ministerio de Ingeniería, correcto, no hay problema. Ahora, si tú eras coronel de la seguridad, sí hay un problema para que tú seas ciudadano y votes. Sobre todo si tuvieron un papel ya físico en dar órdenes que van contra, y aún cumpliendo órdenes, dependiendo de la orden que cumplieron. ¿Me explico? O sea, porque en eso en Alemania también se decidió en los juicios de Nuremberg como el decirlo estaba obedeciendo orden no era suficiente. O sea, que hay cierta balance de prueba en cuanto a si las órdenes violaban preceptos aceptados
del crímenes de lesa humanidad, si lo cometiste, tú eres culpable también. En Alemania también, no, o sea, los aliados, no solo los americanos, todos los aliados cuando conquistaron a Alemania, permitieron que la burocracia nazi se mantuviera en el poder. O sea, no políticamente, sino lo que ya estaba ahí fungiendo como ingeniero, como electricista, como dentro de la estructura burocrática se mantuvieran la estructura, o sea, ellos no disolvieron la estructura burocrática. Claro, claro, pero en esto lo fundamental es que en efecto tú estás llevando a que las personas pues sientan una vergüenza por decir yo fui parte de aquello. ¿Te das cuenta? Todo ese impacto cultural es imprescindible para que no vuelvan al poder. Sí, pero mira, en el caso de Alemania y Cuba, hay una cosa que pasa en Cuba que es bien triste. Cuando Hitler toma el poder fue en el año 33. De ahí que se acabó la guerra, nada más pasaron 12 años. Quiere decir que muchos de estos criminales, cuando vienen los juicios de Nuremberg y se acaba la guerra y todas esas cosas, era gente incluso relativamente joven, que estaban en plenitud de facultades. Y bueno, unos pudieron ser juzgados y otros se fueron. En el caso de Cuba, como ya van 57 años, bueno, ya perdí la cuenta, es triste, pero mucha de esta gente incluso se han muerto. Gente que tenían cargos criminales, incluso cosas que podríamos llamar como asesinatos o despojos, un montón de cosas que pasaron ahí, y ya ahí ni siquiera ya puedes jugar a nadie, ¿no? Y lo que viene ahora es esa sucesión que hubo, entre comillas, de incluso de personajes que están ahí ahora y que la gente ni siquiera en Cuba la conoce. Y son parte de las altas esferas del poder, pero no son gente pública. Ellos en eso han sido bastante bien cuidadosos y habilidosos. Además, el taoísmo de Fidel, que nunca permitió que nadie... No, porque cuando Cuba te dicen, bueno, él es uno de los 10 más importantes, nada, ahí nada más que hay 1 y 2. No, es que sale en el periódico a veces, se murió Mengano de tal. No, sí. Sale porque ya son viejos y se van muriendo. Y entonces te dice, compañero Mengano de tal fue general de no sé qué cosa y tenía no sé cuánto y durante tantos años hizo tal cosa y tal cosa. Y tú dices, bueno, pero ¿y este quién es? Porque yo nunca en mi vida he hablar de él, lo que puede decir la mayoría de la gente que no profundiza mucho más allá, y es que se han empeñado siempre que fue Fidel, bueno, Raúl en una menor escala, y bueno, y ahora Raúl, pero ese tipo de personaje oscuro que es el Ray, que ahora mismo es dueño de no sé cuántas corporaciones, tiene no sé cuántas cuentas bancarias por ahí, ese es el tipo de gente que habría que ver. No, y es que hay que hacer la distinción, porque eso precisamente, o sea, el argumento ese lo presentan no solo personas que estuvieron muy comprometidos con el régimen, sino personas que realmente de buena fe piensan que es una tarea imposible porque lo están viendo y decir, bueno, lo que se está hablando es que toda persona que perteneció al Partido Comunista va a ir a la cárcel o va a ser defenestrado de su trabajo, y no, eso no es el caso, Ahora, pero sí, igual que no todos los cartelistas, o sea, una minoría son los que realmente se están aprovechando del saqueo del patrimonio cubano. Claro. Entonces ahí es donde vas, cuando tú vas, entonces decir, eso es en el caso de los crímenes de robo del patrimonio cubano, de la corrupción masiva a nivel de un enriquecimiento ilícito. Pero en cuanto a los asesinatos, los crímenes también tienen nombres y apellidos quienes auspiciaron eso. ¿Me explico? O sea, no es la del comité del barrio, que realmente a lo mejor pues no, irrelevante si creía o no creía, pero que no tiene porque hay que estar claro, todo régimen totalitario convierte a la sociedad en un cómplice tácito, pero no se trata, de nuevo, o estás con la revolución o estás en contra de la revolución. Por lo tanto, si estás simplemente cumpliendo lo mínimo, allá estás a favor de la revolución. Mira, si usamos el modelo en términos de porcentaje de Alemania con la población que tenía, en el caso cubano, no estamos hablando de más de, creo que son 300 personas que enfrentarían cargos serios de la cárcel. Entonces, eso es lo que estamos hablando, y es necesario por el impacto que tiene algo con lo que a mi juicio hay que hacer es ilegalizar al Partido Comunista, porque no es un partido político en el sentido tradicional, sino opera como una organización criminal y de mafiosa. Ok, déjame ser abogado del diablo.
Porque yo he escuchado aquí a otros comentaristas que me han dicho, bueno, en la Cuba futuro tenemos que hacer ilegal al Partido Comunista. Bueno, está bien, si alguien va a inscribirse como Partido Comunista, lo haces ilegal. Ahora, si se inscriben como Partido Socialista Demócrata y son los mismos comunistas, con básicamente la misma plataforma, no lo puedes creer. No, pero recuérdate que primero parte del proceso. Porque eso es lo que ha pasado en Europa. Sí, pero o mira, sea, los comunistas se han convertido en socialdemócratas ahora. Parte del proceso de ilustración, sí, bien no enjuicia, o sea, no le ponen una cantidad de personas en la cárcel, pero sí están prohibidos de ocupar puestos públicos. ¿Te das cuenta? En otras personas que tuvieron una conexión a nivel de responsabilidad. Yo te estoy hablando como un partido político. Mira, sin duda, una sociedad abierta y libre, pues no puede censurar la opinión, igual que tampoco los libros, de alguien que tenga una afinidad a un partido marxista, porque yo siempre hago la distinción entre la socialdemocracia, que respeta el régimen democrático, a lo que es un partido antisistema. El partido antisistema, ya de entrada, doctrinalmente, si llega al poder, pues va a destruir las instituciones. Entonces, ese tipo de partido antisistema, el nombre que tenga, no puede ser permitido, no por sus ideas, sino por su proyecto de, a la vez que lleguen al poder, pues destruir el sistema. Yo creo que eso no debe ser, llámese como se llame, pero de que pueda haber y que debe de haber y que de hecho lo va a haber partidos que pueden tener una visión mucho más colectivista del mundo, siempre y cuando respeten el marco democrático, que está hablando de límites, porque no podemos hablar de democracia sin entender de que hay límites claros acerca de barreras que no se pueden cruzar. Está el derecho natural, están derechos inalienables que ningún gobierno te lo puede quitar, pues entonces estamos bien. Mira, eso que habla Julio de los regímenes totalitarios, y en el caso específicamente, bueno, de Cuba, pero se ha dado en otros lugares, cuando sobre todo se mantienen en el poder por muchos años, hacen una labor ideológica por la prensa y todas las instituciones que ellos controlan. Entonces, lo que hacen con la gente, que es que primero desarman a la gente ideológicamente y después lo convierten en esclavos políticamente. Entonces, ese es el caso entonces de que tienes a una persona que incluso no tiene nada, que puede ser un presidente del CDR, pero que está viviendo incluso bastante mal, y que se convierte en un aliado del sistema, porque como está desarmado ideológicamente, no tiene esa capacidad de discernir que lo que está haciendo que incluso es esclavitud. Pues ellos mismos se ponen la soga al cuello al frente de gente que, porque sí te digo una cosa, Fidel Castro no se mantuvo en Cuba en el poder solo. Había gente que salía y te iban para arriba cuando tú manifestabas una opinión. Hay 60.000 empleados en el Ministerio del Interior en Cuba. Hay gente que en muchos casos lo hacían conscientemente, de verdad creían que bueno, que el imperialismo ya que es malo, ese tipo de cliché que dice la prensa que se acostumbra, y es la labor ideológica. Incluso con los jóvenes le meten un cemento en la cabeza que parece un ladrillo y es difícil que se lo quiten. Que por cierto, está pasando aquí también en las universidades, saliéndonos del tema de Cuba, pero igual, le lavan la cabeza tantos años que cuando salen de ahí, pues salen con una concepción del mundo que lo que le han hecho es que le han cambiado la realidad, es la palabra, le cambian la realidad y tu apreciación de los fenómenos es bien distorsionada y te pones a defender cosas que van en perjuicio de ti mismo. No, mira, el punto ese que tocó Fernando es fundamental, porque ahí es donde está la clave del éxito de los regímenes totalitarios en cuanto a mantenerse en el poder, porque sin duda no es lo mismo un régimen totalitario a una dictadura autoritaria en cuanto a poder conspirar para derrumbarlo, para que vayan hacia una transición democrática. Son dos animales completamente diferentes, ¿te das cuenta? Y es el éxito, como Hannah Arendt decía, que basado en la organización del poder y de la sociedad. En otras palabras, organizan el esquema que producen ese tipo de conducta. Producen esa conducta porque en efecto el sistema te premia, por un lado,
ese tipo de actitud y te castiga severamente si tú demuestras no que estás contrario, sino simplemente que no estás dispuesto a seguir esa línea. Entonces, con esos mecanismos constantes y el terror que en Cuba podrán tal vez no conocer el nombre de un opositor, pero lo que sí conocen es que en Cuba hay terror y reprimen si te sales de la línea, eso lo conocen muy bien. Entonces, eso produce una conducta que mucho, cuando se creó el comunismo soviético, en los archivos se hicieron, que se abrieron, pues muchos politólogos encontraron, y de nuevo, esto para los que miramos esto de una forma que todavía tenemos a Cuba, pues no era bajo cadenas, pues no nos sorprende. Y eso es que descubrieron que la traducción original de ideología como un sistema de creencia, no era una religión política, descubrieron que muchas personas más bien se apegaban al discurso político porque les convenía y no necesariamente tenían que creer en eso. Pero yo creo que los efectos prácticos es irrelevante. No. O sea, pero hay muchas personas que dicen, bueno, esto es el método de ir. Y vemos, por ejemplo, cómo en China, que es el país que tiene el Partido Comunista más grande del mundo, tú tienes tantos empresarios que son miembros del Partido Comunista. O sea, entonces por un lado están hablando de inversiones, hablando de la bolsa, hablando de esto, pero están ahí con la noción de lucha de clases, sí como no, con ese apego. ¿Por qué? Porque es la clave para el éxito. ¿Te das cuenta? Lo que al final se basa en conductas incluso hipócritas de los Sí, ciudadanos, no, sí, es hipocresía. que terminan siendo un modo de vida. Yo no recuerdo ahora el La nombre. nueva clase de Sí. Milovan Díaz. Correcto. Ajá. Milovan Díaz dijo en el año 50 y pico que la nueva clase es simplemente el reemplazo de los burgueses millonarios por una burocracia aristocrática, nada diferente a los burgueses millonarios, es más, te van a explotar más, Exactamente. Efectivamente. porque tienen menos iniciativa. Las conductas aisladas que se hacen generales. Yo ahora no recuerdo el nombre del deportista. No voy a decir Víctor Mesa porque creo que es él, pero no estoy seguro. Que esto lo estuve leyendo no hace mucho, que en un evento él salió a un evento afuera y supuestamente le dio 1 o 2 golpes a alguien que se manifestó contra Fidel. En los Juegos Panamericanos, No sé dónde fue, lo leí no hace poco, incluso yo no conocía mucho de eso, pero aquí, el kit de la cosa que voy a decir es que alguien le pregunta después, oye, si tú estabas, no sé, tú no estabas ni allí, ¿por qué tú te metiste en eso? Y dice, no, es que tengo una causa pendiente en Cuba y quiero limpiarme con el comandante. Esa fue la respuesta que le dio. Ese tipo de oportunismo político y que es a nivel de incluso de personas que no tienen ningún papel en las altas jerarquías ni nada de eso, se extendió hacia todos los ciudadanos y eso mismo pasaba a nivel de cuadra, que te vigilaba porque tú te llevabas un saco de cemento del trabajo, de ese tipo de cosas. Tal vez tenía otra, pero yo lo que le decía a Julio, gente que sí, hay una jerarquía de gente, como decimos la piñata. Cuando vas a un cumpleaños hay muchos niños y hay pocos hilos, indiscutiblemente los hilos los alan muy poca gente, que son los que tienen los que están persiguiendo de verdad y tienen un nivel de vida alto. y la piñata se llama gaviota. Tiene mucho gaviota, se sabe que está bien controlada por gente que ya tienen ya fortunas. En Cuba esto no es muy público, pero eso se sabe y cuando se caiga ese sistema en algún momento, esos son los nuevos que aparecen ricos. Y por eso una de las cosas que hay que hacer, o sea, la tarea para el nuevo gobierno cubano democrático pues es bastante extensa. Uno es precisamente buscar todas esas empresas fantasmas, secretas, porque a esa y todo lo que encubre, eso los conocemos, pero aquí mismo en los Estados Unidos, a través de Europa, hay muchísimas empresas castristas que nosotros no conocemos sus nombres. O sea, ellos en Tampa están montando. En Colorado tienen otro frente. En Londres tienen un banco. Aquí se aparece un tipo ahora con cualquier cantidad de dinero, y como aquí hay tanta libertad, y te compra un edificio, y la gente ni le pregunta de dónde sacó el dinero. Y se sabe que Fidel Castro tiene una cantidad de negocios X en los Estados Unidos, no solamente en Miami, y eso sale de que tienen el Producto Interno Bruto de todo un país que no produce mucho,
pero que sencillamente por muy poco que produzca, tienen algo. Y eso les permite entonces invertirlo, ya sea en propaganda comunista afuera, como cuando ponen a 50 personas a protestar en una embajada en Europa a favor de Cuba, que se sabe que eso lo tuvieron que pagar, o sencillamente los ponen y los cogen y le dan dinero a X ciudadanos para que invierta en cualquier lugar y monten un negocio que al final es dinero para el país. Uno de los últimos casos evidentes de eso fue con el pelotero Gurriel. Ese muchacho tenía un contrato de 3 años, le iban a pagar $3 millones en Japón. Eso era una cosa impensable en Cuba, porque era un contrato legal donde estaba el gobierno cubano, y como no tenía nada que ver con las grandes ligas, ellos, en un intento, porque se le estaban quedando todos los deportistas por abrir eso, se fueron a Japón, un país con el que han tenido otro tipo de relación. Ese contrato era una cosa impensable en Cuba, y de hecho $3 millones es una cantidad de dinero increíble, claro, ridícula con algunos contratos aquí. De buena primera, este muchacho no se presenta en Japón en la fecha que tiene que estar. Vienen, incluso mandan un emisario de Japón para averiguar qué le pasaba. Él empieza a decir que tenía un dolor en la espalda y que no podía ir. Era el contrato más alto que había tenido un cubano, bueno, quitando los Estados Unidos, y un cubano que viviera en la isla. Y lo que se está cocinando ahí fue lo que pasó 1 año y pico después. Él organiza, yo esto no me lo creo, dicen que se quedó después, 1 año después, en Dominicana, o sea, no fue al contrato de Japón. Claro, Japón anuló el contrato porque no se presentó, se queda entre comillas, y ahora lo contratan por $32 millones aquí en Estados Unidos. A otro que se crea el cuento de que Gurriel no le está dando una buena parte de ese contrato al gobierno de Cuba, como parte de permitirle que se quedara, que no fuera el contrato de Japón y todo eso. Lo llamaron y le hicieron, ya ese tipo de cosas ya tan descaradas, ¿no? Está sucediendo a raíz de los contratos millonarios que han tenido otros peloteros cubanos de 60, 70 millones de dólares. A él no le dieron mucho porque ya tiene más de 30 años y supuestamente era pero acá además, escuchando a Chambi el otro día en el programa más de deporte que más se escucha aquí en Miami, que es aquí en el programa de mi coterráneo, que es de Bejucal, Chambi decía que ya la zafra de los millones para los peloteros cubanos se acabó. Sí, probablemente sí. Porque los peloteros cubanos no han rendido. O sea, venían con una propaganda de supermanes en la pelota, y en la mayoría de los casos no han rendido ni nada de lo que se les está pagando. No, es que hicieron contratos increíbles con muchachos que no habían ni apenas jugado en Cuba, porque el nivel de la pelota en Cuba hace 20 años llegó a ser bastante alto, y se llegó a ser alto porque se desarrolló mucho y los peloteros no se iban de ahí, no se podían ir, no tenían cómo irse. Tú tenías 29 años y estabas jugando, básicamente eres un profesional en Cuba. Exactamente, tú te dedicabas solo a eso, te pagaban un salario mísero. Stevenson, por ejemplo, ganaba dinero no como boxeador, a él le pagaban por electricista. En su vida había visto un destornillador. Exacto. Igual que él, mil atletas cubanos que estaban en los equipos nacionales. Sí, a ellos los ubicaban porque en teoría tú no podías ser un desempleado en Cuba. Entonces ellos los ubicaban en cualquier empresa y le ponían ahí un salario que lógicamente le iba a cobrar, y el resto del tiempo se lo pasaba en una finca entrenando, en el caso de los boxeadores, que tú la conoces bien, la de Guajay. Sí. O en el caso de los peloteros jugando o viajando. Y todo, la gente de voleibol, la gente de todos los deportes. Ahora, dentro de ese nivel, hubo un bache después que retiraron por la fuerza a muchos peloteros. El nivel de Cuba bajó mucho, pero la fama del pelotero cubano existía. Y existía que había un buen pelotero cubano y que por lástima nunca podía haber sido contratado por el sistema que esperaba en Cuba, nunca había sido contratado en Grandes Ligas. Esa pantalla que hubo fue lo que propició que años después, ahora cuando empieza esta salida, tomen al pelotero cubano como un dios, lo empiezan a contratar, pero le han dado hasta $72 millones, le dieron a Rusney Castillo, que se llama, y ese muchacho
todavía no ha dado la talla, tuvo que bajarlo a las menores. Imagínate, darle $72 millones a una persona en un contrato y que después ni siquiera te pueda rendir en el equipo regular, es una locura. Ahora, mirando más debajo de eso, habría que ver qué participación a raíz de estos convenios de Obama y esas visitas raras a La Habana que se han dado, hasta donde hay otros intereses por debajo que le dieron esos contratos a los peloteros cubanos. Eso es bien especulativo, que se puede averiguar también. La exportación, o sea, el tener el capital humano en la dictadura castrista, pues es lo único que han tenido. Correcto. Sí, el dueño de las personas. Y todo es de una forma de negocio. Pero fíjate, porque para tú poder, y tú dices, bueno, ¿por qué alguien pondría, o sea, estaría a la cabeza de un negocio acá y le estaría dando una buena parte del dinero al régimen? Bueno, naturalmente para poder entrar y salir, para tener determinado privilegio de información, de inteligencia que la dictadura le puede proveer. Pero fíjate el enorme costo operativo que tiene el régimen, porque a pesar de todo ese dinero que no se reporta, o sea, que entra a Cuba de manera invisible, a pesar de las remesas y remesas en especie, a pesar de los subsidios que han recibido históricamente y del dinero que le llega de una forma ilícita del islamismo radical, de Irán, que ha invertido millones de dólares en América Latina, tú dices, pero ¿dónde es que se va el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque es que cuesta. Vamos a hablar de eso ahora cuando regresemos, que Freddy me está haciendo ahí señas. Tenemos que pasar un pequeño corte comercial. This is WWFE, 670 AM, Miami.